Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Cuenta y Radio, donde estás. No es el final, hoy es miércoles. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Giselle Navarro. Y bueno, en su segmento, Giselle, ¿cuál es su segmento? Muy buenas tardes. Mi segmento es el conflicto matrimonial. Ya, tengo un conflicto, Buenas tardes. tengo un conflicto recordando esos conflictos. Bueno, Giselle, Buenas tardes. Buenas sé que tardes, tienes Jorge. ¿Cómo estás? invitados, así es que bueno, vamos a dejar que tú presentes tus invitados. Así es que bienvenida, Giselle. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse, bien juiciosos, bien puntuales hoy con nosotros. Tenemos unos invitados ya de la casa. Ellos son Juan Carlos y Alejandra Polanco. Y hemos conocido de ellos desde antes de casarse, todo un proceso, y hoy ellos tienen un tema muy importante que me gusta mucho porque creo que uno de los primeros, no sé si los principales, pero uno de los primeros conflictos que pudiesen presentarse en un matrimonio es cuando no se entiende esa frase, que es el título del programa de hoy: el que se casa quiere su propia casa. Bienvenidos, Juan Carlos, Alejandra, el tiempo es de ustedes. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes, bueno, buenas noches, buenos días para todos los que nos ven. Como dice Gise, nosotros somos Alejandra, Juan Carlos, la familia Polanco, Argüello. Estamos acá y como siempre debemos decir que es un privilegio poder estar acá, pues compartiendo este espacio del conflicto matrimonial que ha sido de bendición para muchos hogares. Exacto. Para nosotros antes de casarnos también ha sido muy edificante. Sí, y pues ya ahora en esta etapa de casados también, llevamos 7 meses, ya casi vamos a cumplir nuestros 8 meses de casados y pues quisimos hablar de este tema que definitivamente, como lo dice Gise, hace parte de uno de los conflictos que se llevan, porque uno es como un conflicto grandote, ¿no? Que se llevan las parejas que están empezando cuando no se hace lo que Dios quiere. Y sobre todo acá los de América Latina. Sí, los latinos tenemos mucho eso. Los latinos tenemos mucho eso. Entonces, dándole pie como a este tema, precisamente ya para entrar en el tema, quisimos hablar de esto, de que el que se casa quiere su propia casa. Entonces, con eso estamos hablando no necesariamente de la propia casa, aunque si llega la casa que esté a nombre de los dos, qué bendición, pero también nos referimos a esa casa que puede ser en alquiler, que puede ser, pero que sea el espacio de nosotros dos como pareja, ¿no? Entonces, quiero hablar algo importante y es que el propósito original de Dios, o sea, ese propósito que Dios dispone para los matrimonios, para los recién casados, es que definitivamente vivamos en nuestro propio hogar. ¿Y por qué digo que Él lo dispone y que es su propósito, que es lo que Él quiere para los matrimonios que están empezando? Es porque está en su palabra. Entonces lo que vamos a hacer acá es también tomar esas bases bíblicas que nos dan esa pauta de cómo debemos nosotros llevar nuestro matrimonio una vez estemos casados, ¿no? Entonces, precisamente la base bíblica que tenemos para esto y que yo creo que muchos la han escuchado, pero que es importante traerla acá a memoria, es la siguiente. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está. Con lo que dice Aleja, la importancia de lo que queremos hablar nosotros es la importancia en sí el valor en sí del hogar. Como nosotros los cristianos tenemos que ver la importancia de vivir solos en un hogar. No de comprar casa ni de ir a... Obviamente el objetivo es ese, tener una casa solo, pero más que eso, lo que trasciende es el tema del hogar en sí. Cómo nosotros tenemos que saber ser líderes de nuestro hogar. Así es, entonces con esto que vamos a hablar hoy pretendemos mostrar algunos conflictos, algunas cosas que se presentan cuando se toma la decisión de no seguir lo que Dios está diciendo, sino irnos a vivir
tal vez con nuestros padres, con nuestros suegros, ¿sí? Pero también vamos a hablar de los beneficios que hay cuando decidimos confiar en Dios, cuando decidimos llevar a cabo ese plan que tiene precisamente de que tengamos nuestro propio hogar, nuestro propio espacio. Entonces vamos a ir poniendo puntos que tal vez ustedes puedan decir, me siento identificado con eso, pasé por eso, o conozco de algún matrimonio que está pasando por eso o que vivió en eso. Y definitivamente esta charla nos va a servir a todos, tanto a los que están solteros como a los que están empezando una relación y necesitan hablar de este tema con el que va a ser su esposo o su esposa, y también para los que ya están casados, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a nombrarlos uno por uno. Tal vez si ustedes tienen algún comentario y pueden escribirnos cuál es su experiencia y cómo se ven identificados con estos puntos, sería súper chévere, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso que desencadena esos conflictos, esos problemas que desencadena el hecho de no cumplir lo que Dios dice acá y de no buscar su propia casa, sino seguir en la casa, ya sea de los papás de él o de mis papás. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando eso no se cumple y seguimos ahí en la casa? ¿Sí? Entonces, primero que todo, número 1, ¿cuál es uno de los problemas que se desencadenan? Es que hay parcialidad o inclinación por parte de los suegros. Un ejemplo. Entonces, claro, como podemos ver, muchas veces los suegros bien intencionados, con el objetivo de ayudar al matrimonio joven, se pueden, digamos, entrometer o involucrarse en discusiones en sí. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna discusión que la podemos solucionar conversando, la podemos solucionar escuchándonos, oyendo así, siempre cuando o ella viva con mis padres o yo vivo con mis suegros, con la madre de ella, con los padres de ellos, siempre va a haber una inclinación por parte de los padres hacia su hijo, obviamente. Siempre va a haber la emocionalidad, va a caer sobre ellos y van a apoyar a ciegas a su hijo. Y eso en sí puede generar una segregación, digamos, una separación en ese matrimonio joven. Claro, y yo creo que eso, pues nosotros no lo hemos vivido porque estamos precisamente confiando en Dios y estamos en un hogar, pues aparte, ¿no? Pero sí hemos visto bastante experiencia por parte de otras parejas que tienen su conflicto, tienen sus diferencias, porque definitivamente tenemos diferencias, debemos tenerlas y se deben también resolver. Pero ¿qué pasa cuando viven en esa casa? Entonces, esas diferencias que tal vez se tornan en una discusión, en algo, la mamá o el papá lo ve y va a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Si mi hija es la que tiene la razón, claro. Él es el que está equivocado. He escuchado testimonios de hombres que dicen, tengo a mi esposa y detrás de ella está toda su familia contra mí. Sí. Empieza como esa lucha de quién tiene la razón y a quién le creen más y a quién apoyan más. Y eso es un conflicto grandísimo, porque en algún momento resolveremos la situación que hayamos pasado, pero ¿qué pasa? Ya nosotros estamos bien, digamos. Pasó la discusión, se vinieron al lado mío o al lado de él, nosotros resolvimos la situación, pero en los familiares quedó el conflicto. Quedó el bichito, quedó la discordia de que no, ¿se acuerdan el otro día? Y es que ellos no lo resolvieron, nosotros lo resolvimos, pero ellos no. Entonces, en otra ocasión va a venir precisamente el segundo punto, que es la influencia que puede ser positiva o negativa por parte de los que viven también ahí. Esa es la segunda. O sea, el segundo problema o que se desencadena es la influencia que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando hay influencia negativa, bueno, empezamos con la positiva. No, es que pueden haber influencias positivas o influencias negativas. Lo que pasa es que digamos, obviamente como sabemos, los hijos son el reflejo de sus padres. Ellos hacen todo lo que hacen sus padres y si en un hogar el patriarca, digamos, el padre del hogar es el suegro, él va a influenciar de cierta manera la conducta del hijo. El hijo copia muchas conductas positivas o negativas del padre. Entonces el suegro, si es un buen hombre con su esposa, si es un hombre trabajador, él va a copiar ese tipo de conductas con su esposa.
Pero si es un hombre que, digamos, es machista, un hombre de estos que no lavan un plato, o son hombres que maltratan psicológicamente o físicamente a su esposa, él, al estar en bajo ese gobierno, digamos, bajo esas directrices, va a creer que puede hacer lo mismo con su esposa. Entonces se va a sentir con el derecho de hacer lo mismo que hace su padre con su madre, hacer lo mismo que hace él, hace su esposa. Entonces en eso hablamos de las influencias. Pueden haber influencias positivas en que es una familia que tal vez ahorra, que se ayudan entre sí, y eso puede ser bueno. Pero también influencias negativas en eso, ¿no? En que, no, yo no me la dejo montar de él, porque allá tampoco mi mamá se la deja montar de él, entonces yo debo pararme firme, Claro. Y hay cosas que definitivamente nosotros, sin querer, podemos tomar de ese lugar donde estamos viviendo y que no van a ser tan buenas para nuestra relación, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos entre influencias positivas e influencias negativas que pueden haber. Entonces hasta ahora llevamos dos. La primera es la parcialidad o inclinación por parte de los suegros, ya sea para un lado o para el otro. La segunda es la influencia que puede ser positiva o negativa cuando estamos viviendo ahí todos en un hogar. Y vamos con la tercera, que es el hecho de perder la privacidad. Claro. Entonces en esto también cuenta, en perder la privacidad, cuenta también el hecho de que se pueda perder hasta en cierta medida la intimidad como pareja, ¿no? Entonces con Juan hablábamos de eso, ¿cierto? Sí, recordemos que el matrimonio en sí es un proceso en el que los dos se tienen que conocer mutuamente, espiritual, físicamente, se tienen que conocer sus partes malas, sus partes buenas, emocionalmente, todo. Entonces, yo nunca voy a conocer cómo es Aleja de verdad, si es la hija, si es la hijita, no le quiero una esposa, ¿entiendes? Entonces, eso en sí genera mucho conflicto. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro espacio, no tenemos nuestra privacidad, no podemos conocernos mejor, organizar como queremos organizar a nuestro gusto, ejercer el gobierno como lo queremos ejercer en nuestro hogar, y eso en sí genera mucho conflicto. Sí, y precisamente lo que hablo en cuanto también a la privacidad es esta parte que para los matrimonios es también importante, y es la intimidad, porque hablábamos con Juan, no sé, es como raro incluso de pronto para nosotros darnos un besito delante de mi mami, mi familia, no sé, es como que es algo de los dos. Ahora ya, si viviéramos ahí en un cuarto, es como siempre estar alertas, ay no, ahorita no, más tarde, de pronto, cuando no haya nadie, y es como en esa cosa que puede ser algo, sí, como que siempre lo mantenga uno así alerta y puede ser, no sé si hasta frustrante tal vez para la pareja, para nosotros, ¿sí? Entonces, en eso también nos referimos a que puede haber un conflicto. No dirá, pero no, que él entienda, sí, pero no sé si me estoy dando a explicar, pero sí hay conflicto en eso, ¿sí? Entonces, también otra cosa que vemos que es un problema en potencia es el hecho, y que es la número 4, es el hecho de la resignación a la situación. O sea, definitivamente hay un momento en el que nos resignamos a que, bueno, ya quedémonos acá estamos cómodos. Entonces, ¿para qué esforzarnos por tener las cosas que nosotros como hogar deberíamos tener? Si acá ya tenemos la nevera, acá ya tenemos la cocina que es grande, acá ya tenemos los muebles que son cómodos, la lavadora. Entonces, que resignémonos, acá estamos bien, o sea, pasamos a un momento de comodidad. Claro. Falsa comodidad. De falsa comodidad, claro. Diciendo, pues ya acá no nos están cobrando arriendo, pagamos uno que otro servicio, no nos están molestando por pagar más. Entonces, la pareja puede que esté queriendo que en realidad volvemos y hagamos otra cosa, pero entonces queda resignado porque es la que vive ahí, la que dice, quedémonos acá, aquí estamos bien. Entonces eso genera una serie de conflictos en el hecho de que ya la persona no se va a esforzar por querer tener sus propias cosas, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, los otros conflictos que veíamos eran temas emocionales,
temas de conflictos directos, pero acá el conflicto que pueda haber en este tipo de resignaciones, de buscar esta falsa burbujita en donde nosotros nos quedamos ahí cómodos y sin hacer nada, genera eso, genera que, por ejemplo, muchas veces el hombre no quiera esforzarse más, porque dice, ¿para qué ahorrar esta plata o trabajar un poco más si ya tengo ya tenemos las comodidades que tenemos? Ujú. Entonces, el conflicto de esto yace por ahí, y igual es súper importante, es muy importante. Ujú. Y tal vez también hay parejas que pueden haber iniciado, dado este paso de vivir con los papás, con los suegros, porque pensaron tal vez, no, vamos los primeros años a ahorrar lo Claro, del como arriendo. miedo. No, o sea, sí, pero también a veces como que se disfraza de una falsa como planeación, ¿sí? Ah, claro, Como también. que vamos a ahorrar estos 2 años el arriendo porque en mi casa no me cobran y vamos, después que tengamos esa plática ahorrada, como si estuviéramos pagando un arriendo, vamos a dar la inicial de una casa. Pasan los 2 años, cada vez hay más comodidad, cada vez no me están pidiendo nada, Claro. cada vez la plática del ahorro se convirtió en otras cosas, se gastó en En otras pintar la cosas. casa, en hermosearla. Entonces, Sí, cada vez que tú inviertas más en el lugar donde estás, puede ser un lugar de 2x2 la casa de tus padres, y si tú la tienes bien bonita, vas a decir, chuta, o vaya, invertí tanto en esto y ahora no quiero dejarlo. sí. No quiero O dejarlo. ya estoy tan cómoda, entonces Claro. ahí ya estamos cayendo en una trampa que supuestamente se ha convertido en un plan para un ahorro de una casa y se convirtió ahora en el espacio donde vamos a estar siempre, ¿no? Claro, y muchas veces también está ese miedo, digamos, de que, como dice Aleja, ese pequeño temor de decir, no nos va a alcanzar, estamos recién casados, no nos va a alcanzar a arrendar un departamento juntos, así que vivamos con mi suegro, vivamos con tu papá mientras tanto, aquí, acá, con mi papá. Entonces, pero déjeme decirle por experiencia propia, que los 7 meses, casi 8 meses que llevamos de casados, nosotros estamos arrendando un departamento en estos momentos y déjeme decirle que el precio en la tranquilidad, por la paz, por la libertad que tenemos de ejercer nuestro dominio en nuestro territorio, en nuestra casa, no se compara con el precio que estamos pagando de arriendo. Así es. Nosotros podemos decir con certeza de que Dios ha sido fiel en todo momento, y si ustedes se casan bajo las directrices de Dios, bajo las directrices bíblicas, digamos, Dios no los va a dejar en ningún momento. Nosotros tenemos el temor, siempre tenemos el temor de que vamos a hacer este mes, que vamos a hacer Cada ahora. mes que Yo, viene, como sí. soy extranjero en Colombia, me ha costado mucho conseguir trabajo, entonces estamos con ese temor siempre, pero hasta el momento tenemos el testimonio de que Dios no nos deja. Ha sido fiel. Así es. Así es, y les creo totalmente. Quiero aprovechar para decir dos cositas. Una, hoy estamos hablando, el tema de hoy es el que se casa quiere su propia casa, pero queremos hacer una aclaración, y es que no estamos hablando del edificio como tal, o del lugar que usted, antes de casarse, usted tiene que ahorrar y todo, porque si no tienes una casa propia, no te vas a casar, etcétera. Sino estamos hablando de un lugar, un espacio privado, independiente para ese nuevo matrimonio. Qué importante es eso. Ya vamos para allá, ya les doy la palabra para que continúen. Pero quiero aprovechar para invitar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, a que puedan dejar sus comentarios en el chat, porque tenemos dos cositas allí. Primero tenemos una encuesta. La encuesta pregunta, cuando te casaste, ¿tuviste tu casa, sí o no? Y lo segundo es que les estamos preguntando, ¿por qué crees tú que el que se casa quiere tener su propia casa? Es decir, un espacio propio como matrimonio para poder vivir. Estamos escuchando a Juan Carlos y a Alejandra, que nos están dando varias razones por las cuales. Pero, ¿cuál es tu opinión personal? Escríbenos allí porque queremos leerte. Y si tienes preguntas, también escríbelas por allí, que al final vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Pero ahora yo voy a hacer una pregunta para ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes creen que hay esta tendencia de quedarse viviendo en la casa de los padres? Yo creo que lo he visto en muchos casos, es una falsa o es una errada idea del amor familiar.
Yo he escuchado, también me ha tocado digamos, por carne propia, recibir mensajes como tú te fuiste y cambiaste, como que te pusiste más frío, porque están acostumbrados a ver que, sobre todo como dijimos al principio, la gente latina, que es como más pegada, más de piel, así más. Entonces están acostumbrados a decir, no, si este se independiza, se va, se olvida de la familia. Se olvida, tenemos esta falsa idea, y también combinada con una idea, digamos, media babilónica, de vivir toda la familia en una sola casa. Es como algo tradicional que tenemos. Por otra parte, yo creo que también es como el no conocer, pues, la palabra, lo que Dios dice, el querer hacer nuestro propio dibujo libre una vez nos casamos, sin ir a qué es lo que Dios dice, cuáles son sus propósitos para nosotros como matrimonio. Entonces queremos decir, esto es lo más fácil, esto es lo que nos conviene en este momento, esto es lo que definitivamente nos va a traer... no sé, menos complicaciones, Claro. menos responsabilidades, Claro. y tal vez entonces nos desligamos en realidad del propósito que Dios tiene, que como matrimonio crezcamos y que nos quedemos entonces ahí, ¿no? Ujú. Entonces por miedos, por desconfianza, por ignorancia también. Pero ciertamente lo que ocurre es que una de las dos personas, es decir, aquella que no está acostumbrada a vivir en esa casa, es como que está muriendo lentamente, porque pasa como de cierto grado de libertad que tenía a una libertad, quería tener una libertad completa, es decir, ya salgo de la cobertura, del liderazgo, del gobierno de un hogar, que era el de mis padres, pero ahora paso como a la esclavitud, a la coerción, no sé, a eso, ¿no? Entonces, ciertamente es como que uno de los dos cónyuges está muriendo lentamente, ¿no? Claro, y precisamente hablábamos de eso con Juan, que debe ser difícil cuando uno de los dos cónyuges está con esa idea de quererse quedar en la casa de sus padres y el otro no, el otro quiere salir. Entonces es bueno mostrar esta serie de cosas que nosotros hemos hablado acá, esta serie de problemas que se desencadenan, y que desde el noviazgo precisamente se hablen las cosas y que sean claras. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos si nos vamos a vivir, si creemos en el hecho de vivir juntos, de formar nuestro hogar con nuestro propio gobierno? Y cuáles son las desventajas si nos quedamos allá? Es bueno hablarlo, o sea, ser totalmente claro, no de pronto por el momento del noviazgo, ay, bueno, sí, lo que tú quieras, amor, sí, lo que tú digas, porque eso en la realidad, como dice Gise, hace que la persona que tomó esta decisión, tal vez por amor a la otra persona, empiece a morir lentamente, a desanimarse, a estar mal, porque está sometido en un gobierno que no era tal vez el que esperaba antes de casarse, ¿sí? Entonces, precisamente llevando a todo lo que estamos hablando mucho de gobierno, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo así que gobierno? Y es que todos estos problemas que estamos nombrando que se desencadenan cuando decidimos no apartarnos de padre y madre, como Dios lo dice, una vez nos casamos, se desencadenan por algo, ¿no? Claro, tenemos que tomar en cuenta de que la familia, o sea, una nación en sí es el reflejo de las familias, de esa nación. Las familias son las bases de la nación. Entonces podemos decir que cada familia en sí es una nación. Y estas naciones, ¿qué es lo que tienen que tener para que funcione? Un gobierno de diferentes maneras, ¿cierto? Un gobierno establecido. Entonces, estos gobiernos tienen que tener un líder, tienen que tener leyes, constituciones que hagan las reglas de este gobierno. Tienen que haber gentes que se sometan a ese tipo de reglas y tiene que haber un territorio, ¿cierto? Entonces, esto puede ser, nosotros podemos encontrar tiranías en la familia, podemos encontrar comunismo, podemos encontrar diferentes tipos de cosas, en diferentes tipos de filosofía de gobierno, digamos, en diferentes familias. Entonces, nosotros tenemos que en sí aplicar la ley de Dios. Entonces, si vemos esto de esta manera, de que cada familia, yo con Aleja, somos una nación en estos momentos, tenemos nuestro territorio geográfico, se podría decir, nuestros metros cuadrados, y acá nosotros podemos ejercer nuestras leyes, podemos ejercer nuestro gobierno,
podemos criar a nuestros hijos de la manera en que nosotros creamos correctas. Entonces, esto nunca se va a hacer, nunca se va a lograr si estamos en territorio ajeno. Es como si viniera una comunidad aquí a Colombia y dijera, nosotros nos desligamos de la Constitución colombiana, vamos a hacer nuestras propias leyes aquí y acá. Va a generar conflicto, obviamente, a niveles quizás hasta bélicos, quizás va a haber conflicto violento. Lo mismo genera nosotros dos, lo mismo podemos generar en un territorio que no es nuestro, que por ejemplo que es de mi padre o que es de mi suegro. Yo nunca voy a poder planificar en el lugar que le corresponde a mi suegro o a mi padre. Porque él precisamente ya tiene su propia claro, forma, sus propias leyes. Ya tienen su gobierno. Todos los de la casa ya tienen su gobierno. Y eso también responde lo que usted a veces, lo que usted preguntó en delante, Giselle, que por qué a veces deseamos optamos por quedarnos, a veces también porque ya vemos que la estructura está hecha, ya vemos que no podemos evitar la responsabilidad de nosotros mismos construir nuestro territorio, nuestro gobierno. Ya está hecho, quedémonos acá, ya estamos bien y punto. Sí. Esa conformidad que hay. Totalmente. ¿Sí? No, continúa, adelante. No, que digamos cuando nosotros hablábamos, yo pienso que es tan importante que entendamos que eso, lo del gobierno en la familia, o sea, que un gobierno está conformado por un líder, por las leyes, por la gente, por las personas que se someten a esas leyes y precisamente por el territorio donde las vamos a aplicar, porque suele pasar que cuando olvidamos esto, entonces nos vamos a dejar guiar por otros gobiernos que tal vez no sean buenos para nosotros como hogar, ¿no? Claro. Entonces hay hogares, como decía Juan, que tienen un gobierno tirano y si nosotros nos quedamos en ese gobierno, entonces vamos a vivir en una tiranía y cómo vamos a poder ejercer nuestro gobierno libre. Claro. ¿No? Por ejemplo, algo personal que voy a decir es que, por ejemplo, en donde vivíamos nosotros, el mercado se compraba una vez al mes y todos daban dinero para comprar ese mercado. Éramos 3 familias, entonces cuando se cocinaba, comíamos todo lo mismo. Este es un detalle pequeñito, pero a lo mejor puede causar mucho conflicto. Sí. Entonces, a veces nosotros como pareja queremos comer algo más o algo diferente, pero no, estamos sometidos a ese gobierno y no nos queda de otra, sino que aguantar a hacer lo mismo que hacen los otros. Sí, y son pequeños detalles que ustedes dicen, ay, pero en la comida, pero son detalles que definitivamente... Claro, van a causar en nosotros conflicto porque, ¿y por qué nosotros no comprar otra cosa? Claro. No porque qué van a decir los demás, hay que comprar para todos. Entonces se vuelve en sí como un gobierno comunista sí. O todos tienen o ninguno tiene, pero no podemos acá hacer lo que queramos, ¿sí? Entonces eso suele pasar. Eso, o todos en la cama o todos en el suelo. Y eso sin contar, por ejemplo, los horarios. Esa es otra, ¿no? Los horarios también. Las luces se apagan a tal hora, o aquí nadie sale a partir de tal hora, o aquí no se prende el televisor, por ejemplo, sin permiso, porque el televisor es mío. Bueno, en fin. Sí, entra uno en el gobierno y las reglas y las normas de alguien más. Cuando el matrimonio como tal, y cada familia, como ustedes dicen, es un núcleo de gobierno independiente. Así debe ser. Pero entonces yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cuál piensan entonces que sería como la ventaja o las ventajas que algunas personas ven para decidir, bueno, si nos quedamos viviendo con mis papás? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas? O sea, lo que ven unas personas para decir, decidimos quedarnos con mis papás. Okay, puede ser como esto que uno ve en el desierto, ¿no? Como un... Pero ¿qué ventaja le puede encontrar a alguien como a eso? ¿Qué creen ustedes que piensan? No que así sea, no que haya una ventaja en eso, sino... Claro, por lo general esto va acompañado de las diferentes maneras que tienen de pensar las personas, ¿cierto? Uno nunca puede... Hay un dicho que dice, uno nunca puede liberar al esclavo que adora sus cadenas. Entonces es algo
es parecido a lo que pasaba, voy a irme a otro tema, es parecido a lo que pasaba con el tema de de la indulgencia en los tiempos antes de Martín Lutero. Las personas estaban felices pagando porque ellos estaban convencidos, podríamos decir que ellos también eran beneficiados. Entonces, va muy acompañado de eso, de la manera que tengan de pensar las personas. Si las personas piensan que es lo correcto, obviamente no es la manera bíblica, pero ellos van a estar felices. Pero es como un espejismo, ¿no? Es un espejismo, era la palabra Claro, que claro, es una fantasía, es algo falso. estar caminando hacia un oasis que no existe. Eso es lo que Claro, nos está escribiendo aquí. De como dije al repente, principio, es difícil que liberar al esclavo que adora sus cadenas. Ellos mismos se buscan eso, ellos mismos están persiguiendo esa ilusión. Y también algo, digamos, que puede llevarlos a que digan, ay, vamos a quedarnos con nuestros papás, es la comodidad precisamente de lo que hablábamos, de que ya tienen allá muebles, ya tienen un cuarto desocupado, ya nos dieron la cama, ya hay lavadora, no tenemos que empezar como de cero. Esas comodidades vienen disfrazadas de ese espejismo, de esa ilusión de que ya lo tenemos todo. ¿Para qué irnos a aventurar? ¿Para qué irnos a pasar hambre, a que qué vamos a hacer, a preocuparnos, ¿sí? Entonces, como ese querer estar cómodos desde el principio, ese no querer, digamos, vivir como preocupaciones, hace que tal vez decidamos quedarnos con nuestros padres, ¿no? O con nuestros suegros, porque tal vez hay una dependencia económica, puede ser. La dependencia económica a veces es difícil de soltar. Hay una dependencia también emocional, también puede ser tanto de la mamá como del papá, y esa dependencia emocional no me permite, porque es que siento que si me voy los estoy defraudando, los estoy dejando, Claro. y entonces decido quedarme ahí. O también puede ser una influencia un tanto como de manipulación, ¿no? De que si usted se va definitivamente es porque no está queriendo que lo ayudemos, y viene disfrazado un poco de cosas que terminan haciendo ceder a la pareja quedarse, ¿no? Entonces hay ciertos detalles que podríamos decir que llevan a la gente a ver algo bueno en lo que no hay en realidad algo bueno, ¿no? En lo que definitivamente va a desencadenar problemas. Entonces, eso podríamos decir, ¿sí? tenemos comentarios. No sé si ustedes quieren continuar y dejamos los comentarios para después. Bueno, si quieren los comentarios, igual ahorita vamos a hablar un poco acerca de qué beneficios hay cuando decidimos definitivamente, bíblicamente, apartarnos de padre y madre. Entonces, sí, leer los Pero comentarios. les leo unos comentarios cortitos, pero bien interesantes. Cindy escribe, sí creo que el que se casa quiere su casa. Uno debe tener su espacio como pareja. Eso es importante. Maide Becerra piensa que una de los espejismos de lo que estábamos hablando puede ser la comodidad. Lo coloca entre comillas, la comodidad supuestamente. Pilar Gómez nos dice es un falso oasis porque supuestamente hay un ahorro a cambio de perder autonomía. Yo creo que esa palabra es clave, la palabra Totalmente. Claro. y luego Cindy dice, vuelve a escribir, eso se llama no querer progresar. Dice, ninguno de los dos podrá ejercer su rol correctamente. Y ese creo que es un punto muy importante, esto de la autonomía y de no poder ser como somos, y no poder expresar que nos gusta el color amarillo y que nos gustaría pintar todo amarillo porque el dueño de la casa te va a decir, no, aquí todo es blanco. En fin, cualquier cantidad de cosas que estarán limitadas. Es que se levantan muy temprano y no dejan dormir, o se levantan muy tarde y son unos perezosos. Y todas esas críticas, lo que no los va a dejar ser al matrimonio como tal, no los va a dejar crecer justamente incluso en la fe. Pienso que una de las consecuencias es que nunca van a tener algo propio, nunca van a poder decir, no solo esta es mi casa porque sea su casa propia, porque puede ser arrendada o puede ser prestada, es decir, regalada, no sé, pero independientemente de eso, puedes decir, este es nuestro espacio, y como es nuestro espacio,
aquí caminamos descalzos y colocan todas las normas de cómo lo quieren hacer y cómo quieren vivir. Pero no solamente por eso, sino que pensando o volviendo al versículo que ustedes citaban al inicio, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿verdad? Pero tendrán, o sea, hay algo que debe ocurrir ahí y es ese dejar. Si no ocurre ese dejar, ya hemos visto como ejemplos de lo que realmente ocurre, ustedes nos han mostrado todos los puntos que ocurren allí, pero en cierta forma ustedes piensan que ese tipo de matrimonios que no cumplen el paso, que no dan el paso de dejar a padre y madre, están de cierta forma rompiendo con lo o rechazando, digamos, la bendición para un matrimonio, para una nueva familia. Es decir, no estarían en bendición, por así decirlo, por utilizar la palabra bendición, pero podríamos utilizar cualquier otra palabra. No estarían en la cobertura de Dios, estarían en desobediencia, no sé. ¿Ustedes piensan que podría ser así? En desobediencia, yo, o sea, no me atrevería a decir eso. Lo que sí me atrevería a decir es que están perdiendo una oportunidad de mostrar un matrimonio reflejado en la palabra de Dios. Entonces son personas que ellos mismos tienen la oportunidad de, digamos, de demostrar que pueden ejercer un hogar grande, sólido, edificar en la piedra, pero se están perdiendo esa oportunidad por estos falsos conceptos que tienen, estas falsas ilusiones, falsas comodidades. Pero ahí a condenar, no, porque, o sea, el daño se lo están haciendo ellos. Sí, o sea, no es que Dios les quitó la bendición, Claro. Definitivamente porque decidieron quedarse en la casa de sus papás y entonces Dios los apartó como que la mirada de ellos. No, Dios nunca va a hacer eso. Pero sí, como dice Juan, es como que están perdiéndose la oportunidad de crecer en Dios, de ver a un Dios de manera más personal, de manera familiar, cómo se muestra a nosotros. Y definitivamente eso es algo que no deberíamos dejar pasar. Claro. O sea, y tampoco es que les estamos diciendo vayan y vivan debajo de un puente si es necesario, ¿no? Dios siempre los va a bendecir en todo momento. O sea, el hecho es confiar, el hecho es decir, bueno, tomamos la decisión, tal vez empezamos viviendo con nuestros papás, pero que definitivamente entre los dos hablen, como decimos, que digan cuáles son los beneficios que están viendo de estar ahí, cuáles son en realidad las desventajas, y que puedan delante de Dios tener como esa conciencia de decir, Claro. No es lo que nos conviene, no es en lo que necesitamos crecer como pareja, ¿no? Tengamos en cuenta que en sí el matrimonio es el plan del principio de Dios. O sea, la institución del matrimonio fue instaurada al principio, en el inicio. Uh-huh. Entonces, hay una frase de Lutero que me gusta siempre, que dice: 1 año de casado me discipuló más que los 20 años que estuve en el monasterio. Entonces, en sí, el hombre va a encontrar su objetivo, su todo, su dignidad, la va a encontrar en el matrimonio. Ahí se va a conocer su carácter, ahí va a conocer de qué está hecho de verdad, cuánto puede hacer, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades, porque con la única persona con la que no te puedes mostrar fuerte es con tu esposa. Ella te conoce como eres de verdad, en las debilidades, las fortalezas. Entonces ahí tú eres como eres al lado de ella. Entonces yo creo que para el hombre en sí, el fin por el cual está acá es para hacer familia, es para casarse. Uh-huh. Bueno, y siguiendo con esta línea, para que no se nos vaya el tiempo y de pronto no alcancemos, vamos a hablar también un poco de los beneficios que definitivamente como matrimonio hemos podido ver, y que tal vez si ustedes conocen algún caso de personas que han decidido vivir con sus papás, con sus familiares, con algo, puedan decirle esos beneficios que hay a través de seguir esta palabra de Dios, de dejar a padre y a madre y formar ese hogar, ya que somos uno, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que decimos definitivamente el primero es aprender a solucionar conflictos en pareja. Claro. Eso es algo súper importante. Súper importante. Son uno de los beneficios que hemos visto, porque hemos tenido conflictos como pareja. Sí, ¿cierto? Claro. O sea, el decir que no es
Sí, hemos tenido nuestras diferencias, pero hemos aprendido también a solucionarlas en pareja, Y en casa. en casa. Y en casa lo que hemos tomado la importancia, un consejo de Pastor Boris que nos dijo, no se vayan a dormir sin haber solucionado un problema que tengan. Entonces hemos aprendido a conversar los dos, a escucharnos, A a perdonar, perdonarnos, a pedir a pedir perdón. perdón. Hemos aprendido a mostrarnos como le decía, a mostrarnos como somos verdaderamente. Entonces, solucionar los problemas los dos solos es muy importante sin que nadie se meta y que lo que pase aquí en la casa, los problemas que hayan, se quedan acá, no salgan a ningún lado. Que ojalá que la menos gente se entere posible. Sí, o sea, porque lo que hablábamos antes con lo de los problemas que se desencadenan, y es que si uno no aprende a solucionar acá los conflictos y va y los riega aquí, los riega allá, todo el mundo queda con una Y imagen, una tal vez de opinión, Juan, una imagen mía, claro, una opinión, una opinión dividida completamente. claro, dividida, y nosotros tal vez solucionamos el problema, pero los de allá se quedaron con que, mire, pasó y esto y lo otro. Claro. Entonces, no, aprendemos cuando tenemos nuestro hogar, aprendemos a solucionar los conflictos en pareja. Esa es la primera. La número 2 es que definitivamente podemos adquirir nuestros propios bienes, podemos Claro. esforzarnos por adquirir esos bienes que son importantes para hermosear nuestro lugar. Nosotros acá tenemos en el apartamento un comedor, un comedor y dos sillitas. Tenemos eso, pero somos tan felices con esto que tenemos y ha sido una bendición. O sea, si nosotros les contamos cómo ha llegado este comedor acá a esta casa, Claro, ha la sido misma nevera, Dios. que fue una bendición enorme. También, o sea, son cosas que tal vez uno no dice, no, ya tengo mi sala de estudio, mi yo no sé qué y esto, y ya con eso ya me puedo armar mi casa. No, empecemos con lo poco, seamos fieles en lo poco y Dios de verdad nos va a poner en lo mucho y nosotros lo hemos visto. Entonces, eso, tener Claro. nuestros bienes, ¿no? Sí, Es una de las y ventajas. como yo decía al principio, eso a veces que dicen no, porque vivo con mi suegro, con mis papás, porque no me alcanza para rentar un departamento, o sea, es más gastar plata. Y como yo decía, no se compara el precio de vivir solo por una mesada que estás pagando arrendando una casa. Entonces, obviamente van a haber conflictos económicos, sobre todo si hay personas que son trabajadores clase media, gente que quiere vivir solo, pero le podemos decir en sí que los bienes van a llegar, ustedes se van a esforzar y van a llegar y Dios les va a bendecir de una manera en la que ni se imagina. Totalmente. Bueno, la número 2 de las ventajas, de los beneficios que vemos también con el hecho de tener nuestro matrimonio, perdón, la número 3, sí. La primera fue aprender a resolver los conflictos, la segunda, adquirir nuestros propios bienes, y la tercera es el poder disciplinar a nuestros hijos conforme a las normas bíblicas. O sea, que nosotros podamos decir cómo es que queremos que nuestros hijos sean educados, ¿no? Porque es una bendición obviamente los abuelitos y ellos tienen, yo creo que los que son abuelitos tienen como esa alegría de siempre estar con su nieto y eso es una bendición, pero ellos tal vez tienen una forma de educar diferente a la que nosotros estamos pensando, ¿cierto? Claro, muchas veces puede ser, yo no creo que sea 100%, vos te aseguro que es bien intencionada. Es una manera de acercarse bien intencionada, todo, pero pueden influenciar en la educación de los nietos de manera negativa, a través de a lo mejor de esa buena intención que tienen de quererlo, de expresarle su cariño. Sí, conocemos experiencias cercanas de abuelos que prácticamente se tomaron el rol Claro. de ser padres, pero como ya ellos no están en la etapa de padres, sino abuelos que los dejan hacer de todos, entonces terminan siendo alcahuetas, terminan siendo Claro, definitivamente esos que no quieren que les digan nada y que déjenlo porque es que es el nieto y es que no se le puede corregir. ¿Sí? Entonces, ya no tienen la paciencia, digamos, sí. de una madre joven. Claro. Ya tienen Entonces, y eso también genera que el padre que los padres no tengan autoridad y pierdan esa responsabilidad de criar, sabiendo que encuentran esa seguridad en los abuelos. Sí, entonces eso es otra de las ventajas que vemos, el poder tener la disciplina para nuestros hijos conforme a las normas bíblicas que nosotros hemos aprendido y que queremos que también sean impartidas en ellos, ¿no? Y pues bueno, Gise creo que quiere decir algo. ¿Sí? Sí,
quiero decir muchas cosas porque hay muchas cosas ocurriendo en el chat. Okay. Hay bastantes comentarios, entonces yo creo que vamos a tener que hacer la parte 2 de este programa porque de verdad que es un tema bastante interesante. Sí. Y muchos han pasado por eso. Entre los comentarios que tenemos es, si quieren ayudar, si la familia extendida quiere ayudar, pueden hacerlo en el hogar de uno, pero tener uno su propio hogar, es lo que entiendo que quiere decir. Entonces, también tiene que ver con depender de la familia y no depender de Dios, dice Maide Becerra. Sí, poner más la confianza en que mi papá y mi mamá o mi suegro y mi suegra me van a ayudar antes que en Dios. Eso es un error muy grave. Pilar dice, porque el hombre no podrá ser cabeza y ella no podrá ser la ayuda idónea porque seguro que esa ayuda ya la está ejerciendo los padres. Entonces es otra de los errores o de las consecuencias que van a ocurrir por estar viviendo en la casa que no es la casa de uno. Dice Zurita, definitivamente se necesita la privacidad, poder iniciar solo, de cero, empezando a poner ladrillo por ladrillo y no construyendo sobre las reglas y costumbres de la familia extendida. Dios es sabio. Y luego dice, Dios es fiel siempre, va a proveer todo lo que como familia necesitemos. Eso es muy importante porque necesitamos poner nuestra confianza primero en Dios que en los familiares. No que no se pueda utilizar a los familiares, porque ahí yo estaba pensando que de repente hay temporadas en la vida matrimonial en las que uno va a necesitar esa ayuda. No se me ocurre algo de repente en este momento, digamos en el momento de un parto, eso lo viví yo. En el momento del parto yo vivía muy retirada de la clínica, entonces para que fuese más fácil en la llegada de ese momento del parto, pues nos hospedamos durante un tiempito con mis papás, pero luego de eso ya nos fuimos a nuestra casa. Pero es algo temporal, digamos que podemos recibir, no es que no podemos recibir ayuda nunca, pero es importante entender que es algo temporal, ¿no? Bueno, y también dice, si eso se recuerda con mucho amor, no, sí, eso se recuerda con mucho amor, creo. Nosotros nos fuimos a casa propia, pero dormimos en un colchón por 6 meses y nuestras cortinas fueron de papel seda casi por un año. Poco a poco fuimos construyendo. Y esas son las memorias, los recuerdos que uno dice y que puede contar también a sus hijos para que vean esta fidelidad de Dios, ¿no? Los recuerdos interesantes para guardar y para decir si se puede y vale la pena hacerlo. Pero una cosa que yo quería añadir, sobre todo a ese tercer punto que decía de los beneficios de poder disciplinar a los hijos conforme a las propias reglas, aunque ya estamos sobre el tiempo, es que entonces, si no se hace así, los hijos nacerán y crecerán en un sistema errado donde no reconocerán a su papá y a su mamá como autoridad, sino al abuelo o a la abuela. Y aquí se hace lo que el abuelo y la abuela dicen, y también les pedirán a ellos, abuelo, ¿me puedes dar dinero para esto? Abuelo, ¿me puedes llevar a la playa? Etcétera, porque los reconocen a ellos como la autoridad, como los proveedores, como etcétera. Entonces, muchas cosas todavía para analizar, muchas cosas para pensar, pero gracias, muchas gracias por exponer de esta manera tan clara sobre este tema. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y para nosotros es un gusto, ¿cierto? El poder contar desde nuestro propio testimonio lo que hemos vivido, cómo hemos visto a Dios en este tiempo y definitivamente, bueno, agradecidos por esa experiencia. Nos sentimos muy honrados de verdad porque somos un matrimonio joven, tenemos no casi 8 meses y es muy edificante para nosotros que nos llamen, que nos inviten a esto, porque pueden haber matrimonios que tienen 20 años de casado que nos están escuchando y están, de veras, tienen razón en esto, que no saben esto. Sí. Quiero preguntarles para terminar, ¿dónde los pueden contactar? ¿En qué redes sociales? Cuéntenos todo eso para que personas que nos están escuchando les puedan escribir si quieren o contactar. Yo en Facebook, Instagram y Twitter estoy como Juan Polanco. Juan Polanco. Bueno, y yo estoy en Facebook como Catherine Alejandra Argüello y en Instagram también me pueden escribir, estoy como k.aleja20. K.aleja20, entonces ahí estoy en esas dos redes. Y en Twitter también. No, esa es mi página de los dibujos, yo soy dibujante,
En estos momentos me encuentro haciendo un retrato, un par de trabajos para la Navidad y es en mi página de mis trabajos que hago. Un lápiz, un papel y un té, porque los chilenos tomamos harto té. Entonces ahí los pueden contactar si quieren saber más de ellos, si quieren apoyarles, incluso si quieren conocer la obra que ellos realizan, cuáles son sus labores, a qué se dedican, y conocerles más. Están sus redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden, 5 de la tarde, todos los miércoles, hora de Colombia, aquí en Busco en Ti Radio Online, el conflicto matrimonial. No se lo pierdan. Un abrazo para todos. Sí, chao, gracias. Gracias. Ok, antes de irnos, Giselle y Alejandro y Juan Carlos, voy a darles a conocer la encuesta que teníamos, que si como recién casados tuviste tu propia casa. Bueno, un 43% nos dice que sí y un 57% nos dice que no. Entonces, de ahí va mi última pregunta en los 2 minuticos extras que vamos a tomar. ¿Qué opinan de ese 57% que dice que no? ¿Sería que los tiempos han cambiado o ya estamos viendo las cosas muy diferentes como se veía anteriormente? ¿O qué creen que es lo que está pasando? ¿El 57% dijo que no ha tenido su casa? Que no ha tenido, exacto. Bueno, tal vez sí, yo creo que es el hecho de lo que hablábamos ahorita, la comodidad tal vez que vemos o Claro. el apoyo de la familia, el miedo a querer de pronto tener las cosas ya y no tenerlas, entonces vamos a la comodidad de la casa que ya tenemos. Hay muchas circunstancias ahí que pueden variar en ese 57%, pero definitivamente sabemos que el que estemos escuchando esto, el que estemos aprendiendo un poquito más, nos hace evaluar todo lo que tal vez se ha vivido en un hogar que no ha salido de la casa de los padres y definitivamente pues tomar decisiones. Claro, tenemos que recordar también que cada matrimonio es individual, o sea, es autónomo completamente uno del otro. Cada uno tiene sus propias historias, sus propias, digamos, como visiones de ver cómo funciona su matrimonio. Y nada, pues esperemos que sigan la Biblia, sigan la ley de la Biblia, que es lo que más le beneficia como casado en sí. Yo tenía el falso concepto de decir, no me voy a casar hasta que tenga una casa, tenga tanto, tenga tanto, tenga tanto. Me di cuenta que iba cumpliendo los años y no iba teniendo nada de lo que iba haciendo, de lo que iba, digamos, planificando. Entonces opté por dar el paso, casarme, vivir de manera independiente junto con mi esposa y hemos visto la mano de Dios de una manera increíble. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Más gorditos, no sé. Bueno, Giselle, Juan Carlos y Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. La invitación para el próximo miércoles, 5 de la tarde, aquí en Conflicto Matrimonial. Así que los esperamos. Chao, chao. 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 Chao.